un webinar, también es el webinar que estamos promoviendo desde las marcas nuestras, una de ellas Woodside Business Center, que es una empresa que está creada, legalmente constituida en el noviembre del 2014 en la ciudad de Nueva York y que durante todos estos años pues venimos apoyando el desarrollo de los negocios en las diferentes áreas y desde el año pasado venimos incursionando en el tema del aspecto financiero. Yo he sido una pionera en la promoción de la certificación de minoría. Yo estoy certificada como minoría y cuando aprendí y conocí las ventajas, pues no, lo que hice fue inmediatamente proponerme o enfocarme mejor en promoverla. Así que este es un webinar que le hemos puesto cómo saber si tu empresa está realmente lista para competir en los contratos de la ciudad de Nueva York y hoy trataremos de explicarles de una manera muy sencilla, pero también muy práctica de cómo ustedes se van a dar cuenta de eso. Hoy vamos a tener una radiografía, van a tener ustedes los que se queden hasta el final la oportunidad de tener una radiografía en vivo con expertos para que ustedes puedan hoy mismo este tiempo optimizarlo y darse cuenta si esto es realmente como ustedes pues van a poder acceder a los contratos. Nosotros vamos a estar como anfitrionas de este webinar. Pues tengo el honor de compartir con Claudia Guzmán. Ella es contadora pública y especialista en gerencia financiera internacional con más de 20 años de experiencia ayudando a empresas a organizar sus finanzas, a optimizar su carga tributaria y a mejorar su rentabilidad. Y yo soy Liliana Carrillo, soy experta en el desarrollo de negocios con más de 25 años de experiencia. He recibido reconocimientos por diferentes medios locales por mi trabajo, sobre todo educativo, porque creo en la educación formal y no formal. Creo en este tipo de educación porque yo misma he podido entrar en todo, en sumergirme en la ciudad de Nueva York y entender todo el ecosistema que hay y cómo yo podía ponerlo a mi favor y eso es lo que estamos trabajando, empoderando siempre a la comunidad empresarial latina y este año hemos venido trabajando mucho de la mano con los constructores porque sabemos el poder que tienen y ustedes se van a dar cuenta en los números, porque los números no mienten. Y más adelante vamos a estar hablando de los números, del potencial que se mueve bajo la construcción y cómo nosotros tenemos que mirar esa oportunidad. Muchos empresarios creen que el problema para conseguir contratos con la ciudad es que no tienen la certificación, pero la realidad es otra. La certificación es solamente un canal, pero no es el final. Todos los días nosotros, con mi equipo y yo, hablamos con empresarios de la construcción de muchos años, de 20 años, de 2 años, empresas que facturan 2 millones, empresas que facturan $250,000, que trabajan duro, que tienen proyectos, que tienen experiencia, pero cuando les aparece esa oportunidad de crecer, de ir por contratos más grandes, ahí es donde empiezan como a decir si estoy listo, cómo funciona realmente este tema de la certificación. Para muchos también es la primera vez que lo escuchan. ¿Qué es lo que me hace falta? Porque claro, sabemos que aplicar a contratos con el gobierno ya son otras ligas. Así que por eso es que yo lo hemos creado cada semana vamos a estar dando webinars para poder educar a la comunidad y porque queremos que entiendan algo muy importante. Y es que la ciudad de Nueva York y el estado no está buscando solo contratistas que trabajen bien, está buscando empresas que estén estructuradas. Y precisamente nos estaba hablando María Claudia de eso, de muchos que dicen yo sé, pero al final no sabe y esto no va a aplicar con la ciudad, esto ya es otro nivel. Así que, porque cuando ustedes ya le quieren vender a la ciudad, no están vendiendo solo su trabajo, están demostrando que su empresa, la empresa, es la que es capaz de sostener estos contratos. Por eso es que tenemos que entender todo el proceso y no solo ver la certificación. Pero hoy vamos a hablar de la certificación, pero no solo de eso. Vamos a mostrarle qué es lo que está pasando realmente, porque nosotros hemos tomado el termómetro de lo que está pasando en las empresas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado la tarea de hablar casi con más de 100 empresas de construcción, constructoras de la ciudad, y las hemos escuchado, les hemos hecho un diagnóstico muy completo y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Así que, ¿por qué muchas no logran avanzar aunque quieran crecer? ¿Y por qué, aunque tienen el tiempo, no han podido realmente realizar lo que quieren? Pues precisamente esto es lo que vamos hoy a ayudarles a ustedes. Al final de esta sesión vamos a explicar cómo saber si tu empresa, la de ustedes,
está lista. Vamos a dar una información general, pero después vamos a ir a lo particular. O si usted necesita ajustar antes de ajustar algo en su estructura antes de intentar venderle a la ciudad. Pero antes de hablar de contratos y de certificaciones, tenemos que hablar de algo que muchas veces se ignora y es lo que está pasando dentro del negocio. Pues yo soy consultora muchos años y también soy empresaria y sé que uno se levanta todos los días con la idea de conseguir más clientes. No llega un momento en la vida empresarial en que uno ya dice, tengo que organizarme, pero en los primeros años uno siempre dice más clientes, porque si tengo más contratos o más clientes, más dinero entra. Entonces, eso es un ejercicio que se vuelve como como cuando uno va al gimnasio y se sube a esas máquinas que te hacen correr y sudar, pero no te llevan a ningún lado. Exactamente, se vuelve nuestro ejercicio de negocio en estar detrás de conseguir más clientes. Pero llega un momento en el que ya estás facturando un valor y dices, ya no lo puedo controlar, requiero estructura. Ahora, la idea no es llegar a cierto monto de dinero en facturación, sino que la idea es que las empresas empiecen organizadas, empiecen estructuradas, porque es más fácil cuidar los pesos pequeños porque los pesos grandes se cuidan solos. Así que quiero invitar a Claudia. Claudia Guzmán, ella nos está acompañando, es una de las profesionales de nuestro equipo que nos va a mostrar algo que vemos todos los días nosotras cuando hacemos diagnósticos, vemos con los empresarios y que son empresarios reales, que eso es lo que está pasando. Entonces, Claudia nos va a hablar un poco más acerca de esto, que seguramente nos va a servir y nos va a ilustrar mucho. Así que, mi querida Claudia. Gracias, Liliana. Buenas noches para todos. Bueno, el error que puede estar afectando a tu empresa puede estar, la empresa puede estar creciendo, pero no sabe cuánto gana por proyecto. ¿Cuáles son pues las causas por las cuales no se sabe esto? Es porque no se conoce el costo real por proyecto o por producto, porque se mezclan costos fijos con costos variables, porque falta control en los subcontratistas, porque se definen precios sin tener como un margen mínimo ya definido para la compañía. Y esto claramente impacta la certificación e impacta los contratos. Una estructura real de costos en Estados Unidos y especialmente cuando hablamos de contratos con la ciudad, el precio de un proyecto tiene una estructura mucho más completa de lo que muchos piensan, de lo que muchos piensan. Seguimos, Liliana, por favor. Bueno, según la Associated General Contractors of America, Construction Financial Management Association y benchmark de firmas como Deloitte, la ganancia neta real en construcción en Nueva York y en Estados Unidos, los rangos reales, o sea, el net profit después de descontar costos y gastos, está en los rangos del 5 al 10%, es un rango realmente saludable. Del 10 al 15 es excelente, o sea, ya sería el top performer. Del 3 al 5% pues están sobreviviendo y menos del 3% pues es un alto riesgo. ¿Y qué quiere decir? Que está mal estructurada el tema para para tener una utilidad real buena. En Nueva York es un poquito más exigente. El promedio real cae y apenas está del 4 al 8% neto, o sea, descontando costos de mano de obra, materiales y pues los demás costos y gastos que tiene la construcción. Ahora, un insight estratégico, las empresas grandes no ganan más porcentaje, ganan más por volumen con control. Bueno, a continuación vamos a ver los tipos de costos que hay que tener en cuenta o que se manejan para estimar proyectos, para ganar dinero, cuando se quieren ganar contratos con la ciudad o con el estado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los costos directos. O sea, esto que vamos a mirar está alineado con prácticas reales del mercado.
Los costos directos como materiales, mano de obra directa y equipos oscila más o menos entre el 30 y el 40% del proyecto. Tenemos el overhead, que es gastos de oficina, gastos de administración, seguros, nóminas, vehículos, consultoría, educación, en fin, todo lo que tenga que ver con los costos administrativos se deben incluir aquí para que podamos sacar el margen real del proyecto. Si no incluyes esto, pues estás financiando el proyecto con tu propia utilidad. Las contingencias las tenemos del 5 al 10%, digamos que es lo típico que se debería provisionar en un proyecto. ¿Qué clase de contingencias? Errores en estimación, cambios de precios, imprevistos, retrasos, todos estos temas. Ahora, vamos a ver cómo se le paga al empleado en contratos de la ciudad. El prevailing wage en Nueva York City es el salario o paquete de beneficios que le exige la ley pagar para ciertos trabajadores en proyectos financiados por el gobierno de la ciudad y en algunos casos en propiedades que reciben beneficios fiscales específicos. La tasa fija y pública cada año, la Office of the New York City controller según el oficio u ocupación. O sea, también es importante distinguirlo del minimum wage. El prevailing wage no es lo mismo que el salario mínimo general de Nueva York. Suele ser una tarifa específica de acuerdo al oficio y al contrato y puede ser bastante más alta que el mínimo general. Entonces, bueno, muchos empresarios quieren entrar a contratos con la ciudad, pero siguen calculando sus proyectos como si fueran trabajos privados. Y pues aquí pues ya invitamos a Liliana. Así es, definitivamente. Esto es importante empezar a identificar la gran diferencia de vender a contratos privados a pasarnos a trabajar con la ciudad. Pero yo también quiero que ustedes analicen los números, porque los números no mienten y son muy importantes dentro de todo este proceso. Gracias a mi querida Claudia, que hizo un trabajo excelente y nos trae una información que es vital y que debe formar parte de. Ayer tuvimos una consultoría con una empresaria de la construcción de Florida cuando empezamos a preguntarle acerca de los estimados y todo, entonces inmediatamente ella dijo, yo sé que tengo que hacer eso, pero la presión, pero esto, entonces todo eso nos pasa en el día a día. Y eso nos pasa cuando nuestro negocio depende literalmente de nosotros, pero cuando nosotros somos ya una empresa estructurada, no tiene que ser una empresa grande, pero sí una empresa estructurada, entonces eso no nos debería de pasar. Así que todo lo que acabamos de escuchar que ella nos habló no es teoría, es lo que vemos nosotros todos los días en empresas reales como las de ustedes, empresas de personitas como ustedes que trabajan duro, pero que cuando quieren crecer no se dan cuenta de que algo no está funcionando. Y esto es vital, ¿por qué? Porque que no lo diga alguien, porque alguien externo que sin apasionamientos nos deje saber lo que está pasando, lo que puede pasar y cómo nos tenemos que proteger. Y también les he traído una información que es vital porque los números no mienten y cuando uno ve las estadísticas uno no hace sino decir, wow. Así que para que ustedes vean, sobre todo ustedes que están en el sector de la construcción, ustedes vean estos números que literalmente son fuentes de ahora del 2025 de websites muy confiables. Los latinos en la construcción son se estiman como 108,000 trabajadores en la construcción. Es el grupo más grande y de mayor crecimiento en la parte laboral. Y los nuevos trabajadores hispanos desde el 2020, según esta fuente del New York Building Congress Forceman Snatcher. El 44% del total de los latinos, de las personas que están en la construcción son latinos. Las mujeres en construcción, solo el 8% del total, 19,760, pero es un número interesante. Muestra un crecimiento lento, pero sostenido desde el 2022. O sea que aquí mi querida María Claudia
y creo que por ahí otra personita que forman parte de estos números. El total de las empresas certificadas como minoría y como empresa como empresa de propiedad de mujeres, el total son 11.115, 11.000, pero solo 1.000, más o menos alrededor de 1.000 son constructores latinos. O sea que representamos un porcentaje muy grande en número de trabajadores, de mucho crecimiento, pero no nos certificamos como debería de ser. Y eso pasa por muchas razones. Número uno, porque nos gusta hacer sistemas aparte, porque no sabemos qué es la certificación ni cómo tenemos que acceder a ella, o porque los que se certifican, fíjense los números, los que se certifican, los contratos de la ciudad que van a las mujeres, perdón, a los negocios de propiedad de mujeres o de latinos, solamente el 3.85 va, los latinos reciben contratos, solo el 3.85 y el 79% de los certificados no reciben ningún contrato. Eso en número más o menos para que nos demos cuenta es uno de cada 5 empresas certificadas entró en un contrato nuevo en la ciudad. Así que imagínense lo que está pasando. No nos estamos certificando y los pocos que se certifican no aplican a los contratos o no ganan contratos. ¿Por qué? Pues una de las razones es porque no están estructurados. Pero mire este número tan interesante. La meta de la ciudad de Nueva York en contratos para mujeres y para minorías actualmente en ejecución es de 25 billones de dólares. Eso es mucho dinero. Y el gasto actual de la ciudad en bienes y servicios accesibles, no solamente la construcción, es de 17 billones. La ciudad ha destinado una partida enorme para eso. Recuerde, la ciudad, el estado y el país no produce nada. Todo lo contrata, lo subcontrata, mejor dicho. Y por ley, el 30% de los contratos que se dan a las grandes compañías, por ley lo tienen que dar a minorías y a mujeres, a discapacitados, a veteranos, a afroamericanos, a asiáticos, a los nativos de Estados Unidos. Entonces, para que ustedes vean el número tan grande. Pero mire también estos números que es importante. El 95% del gasto de contratación de la ciudad históricamente va a empresas de propiedad de anglosajones. Las empresas de hispanos solo reciben el 3.85 del valor de los contratos y como les dije, solo uno de cada 5 empresas certificadas consigue un contrato. Las empresas de hispanas y las mujeres de color reciben menos del 2%. Las empresas de propiedad de mujeres, menos del 2%. El dinero está disponible, pero las empresas certificadas no reciben muchos contratos, no aplican. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué aún estando certificadas no aplican? ¿Por qué si aplican no ganan contratos? Sencillo, venimos de malos hábitos en la estructuración de las empresas de construcción. Y pensamos que el tener el cartoncito de la certificación ya es. Entonces, antes de pensar en venderle a la ciudad, tu empresa debe tener 3 cosas claras. Número uno, números claros. Saber realmente cuánto ganas. Porque es lo primero que te van a preguntar en un contrato, en una reunión. ¿Qué porcentaje estás ganando? Y automáticamente cuando empiezan a decir que el 40 y el 50 se dan cuenta que esos números no son aterrizados. O no vale decir es que mi contador es el que sabe todo. O no vale decir es que no, ahorita no lo tengo en mi memoria. No, los empresarios tienen que saber responder cuánto están ganando en los contratos, qué porcentaje es su margen de ganancia. Lo segundo es la estructura financiera organizada. No operar de forma improvisada. Tienen que tener estados financieros. Y del 99%, del 99% de las empresas, de las más de 100 empresas que hemos entrevistado desde la parte financiera, por menos del 5% sabía exactamente o había tenido o había recibido sus estados financieros. Es decir, su contador le había entregado estados financieros. El 95% ni sabía qué era, nunca le han entregado un estado financiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el contador para que nos prepare los impuestos, pero no para que nos ayude en la parte financiera. Y pagar impuestos, aunque es una obligación que tenemos que hacerlo bien, la parte financiera es vital porque es la única forma
que a la ciudad le hace, o al Estado, que es el que va a dar el contrato, le hace sentir la seguridad de que ustedes van a poder manejar ese tipo de contratos. Así que el segundo aspecto importante es todo el tema de la estructura financiera. Y el tercero, por supuesto, es la capacidad operativa. Es poder demostrar que ustedes tienen todo documentado, que tienen el handbook de su negocio, que ustedes, aunque tienen una estructura mínima con un project manager o en el caso que ustedes hagan de project manager. Todo esto que parece muy sencillo y que es el día a día de ustedes, en la realidad no lo están aplicando. Así que aquí es donde la mayoría de los empresarios se quedan. No saben en qué nivel está su empresa, no saben qué les hace falta y siguen avanzando a ciegas, como con un proyecto financiando el otro proyecto. Y eso es una modalidad muy usada. No quiero decirles aquí lo hacen bien, lo hacen mal, es muy usada. Pero es muy importante empezar a tomar el control de eso si es que ustedes quieren avanzar, si ustedes quieren realmente aplicar, ya les dije, la cantidad de contratos y de dinero que hay y la posibilidad que tenemos que se queda allí sobre la mesa y que nosotros no estamos tomando acción porque seguimos con los malos hábitos de hacer las cosas como las hicimos el año pasado y queremos tener resultados diferentes. Pero el cambio es el mismo que cuando una persona va a un gimnasio, quiere bajar de peso, pero si los primeros días o las primeras semanas les va a doler, pero después ya simplemente quieren seguir el proceso porque no hay nada mejor que uno saber que tiene el control de esos números y poderse ir a acostar a dormir tranquilo, de que yo sé y tengo mi flujo de caja, de que todo está organizado. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Organización, planificación, apoyo en el tema financiero, organización de la base empresarial. Es como que hemos construido el piso uno, el 2, el 3 del edificio, pero no hemos construido la base. En cualquier momento, y no es el deseo que tengo para ustedes, en cualquier momento se puede caer. Ustedes que están en el tema de la construcción y saben lo importante que es tener un cimiento. Entonces, muchas de sus empresas no tienen cimiento. Tienen pisos montados, pero no tienen cimiento. Están facturando 500, 600, 800, $1.000.000, pero no tienen cimiento. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros en alianza con Business Outreach Center, que es una de las organizaciones con las cuales trabajamos, hemos preparado precisamente ese diagnóstico empresarial, que es esa radiografía completa de la empresa. Es una sesión donde nosotros, algunos de ustedes han venido, pero en esa sesión lo que nosotros hablamos es de aspectos muy importantes: la rentabilidad, la estructura financiera, la preparación para los contratos. Eso es vital y eso forma parte de eso. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que ese aspecto es vital y cuando ustedes ya quieren literalmente aplicar a los contratos, pues ahí ya tenemos todo el ejercicio completo. La certificación de minoría, para los que no conocen o los que no saben o los que no lo han escuchado, es la oportunidad que nos dan a nosotros para poder aplicar a los contratos. No es la única, hay muchas certificaciones. Nosotros pensamos que si ustedes aplican a la certificación, ya sea la de minoría por su condición de hombre o la de mujer y minoría, si el dueño del negocio es o el 51% es una mujer, pues ya sabemos que ustedes van a poder aplicar, van a poder empezar y literalmente de ahí se vienen las otras certificaciones, que hay muchas, que hay la certificación cuando usted trabaja en lugares o en zonas que están reconocidas como de bajo ingreso, o si ustedes también quieren trabajar con el Port Authority o con la MTA, todas estas certificaciones le permiten a usted, pues obviamente aplicar y además no solamente aplicar a los contratos, sino que también cuando usted está certificado y exhibe eso en sus redes sociales o en su página web o todo en su material gráfico, créanme que los contratos de los públicos, los contratos privados, los que ustedes tengan con personas directamente o con la empresa privada, pues se van a fortalecer porque haber pasado por el escrutinio de la ciudad lo pone a su empresa en otro nivel.
Así que esta es una recomendación importante. Si usted siente que califica para la certificación, de ese siguiente paso, pero no se quede ahí solamente. Los requisitos son sencillos, literalmente tienen que tener la compañía con un año de haberla creado, ya haber hecho el primer año de impuestos, que sus impuestos no estén en negativo, sino que por lo menos tengan $100 o 200 o $1000 de utilidad. También que usted, el propietario que sea minoría, no sea de papel, sino que usted firme sus contratos, tenga unos 2 o 3 contratos vigentes o activos, no importa el valor del contrato, pero sí que esté vigente o activo y por supuesto tener sus estados financieros. Y una cosa importante también es que sea ciudadano residente legal de los Estados Unidos. Con esa información, que es literalmente muy sencilla, se llenan los documentos, nosotros les vamos a dar la lista de los documentos que se requieren y importante, tienen 2 opciones. O ustedes hacerlo directamente en el website de la ciudad o ustedes ir con una organización. Y la organización es muy importante porque la organización es quien los representa a ustedes. Al entrar y aplicar por medio de una organización, tenemos la posibilidad de hacer una trazabilidad de esa aplicación. Entonces, por eso les recomiendo no lo hagan solito, vayan a una organización que es gratis y que te van a estar ayudando literalmente con eso. Así que no sé si tienen alguna pregunta para pasar ya a lo que podría ser el diagnóstico en vivo de ustedes. Yo veo aquí personitas que ya han venido a alguno de nuestros diagnósticos, como William. Bienvenido, William, ¿cómo está?